Después de tanto quebradero de cabeza, por fin el viaje había llegado a su mejor momento. Yo estaba físicamente mejor que nunca. Todo funcionaba perfectamente y además, después de tantas prisas, finalmente había llegado la calma. Ya estoy listo para partir, prácticamente. Estoy en Osh, en Kirguistán, o como se pronuncia, que nunca sé. Y si había llegado la calma es porque había tomado una decisión muy importante. Toda la historia viene desde Uzbekistán. Cuando me deportaron, miré la visa de Rusia y me di cuenta que le pasaba igual. El visado de Rusia expiraba el 23 de agosto. Eso me daba un tiempo muy limitado para llegar hasta Mongolia, ¿no? Pero aún así todavía tenía tiempo. Es cierto que todavía tenía tiempo para llegar a Mongolia, pero es que las zancadillas se iban sucediendo una detrás de otra. Al salir de Dushanbe, os acordaréis que perdí el móvil. Antes de ayer perdí el móvil, se me cayó de la moto. Intentar recuperar el móvil me llevó casi 2 días. Es decir, más retraso. Y en el camino estrellé el dron. Que ahí en el momento de estrellar el dron, ya con el calentón, empecé a darle vueltas a tomar una decisión drástica y decir, mira, este viaje está agafado. Ya son demasiadas cosas y estoy a punto, de verdad, a punto de tomar una decisión drástica. Así que voy a hacer una cosa, voy a llegar hasta Mongolia por mis narices, pero en plan machaca. Dejo de preocuparme tanto de grabar y sí de avanzar. Es decir, en un momento de calentón y viendo que ya no tenía dron y que me estaba pasando de todo, dije, pues mira, tiro hasta Mongolia y por lo menos llego. Pero justo en ese momento el guionista me puso a Fernando en el camino. Pues vamos para Asia, Mongolia también. Y Fernando, que es un tío maravilloso, me dejó su dron para que hiciera la Bartan Valley. Y eso ha hecho cambiar, porque yo estaba a punto de tomar una decisión muy drástica y eso me ha hecho parar un poco. Total, que ahí retomé un poco la calma, me fui por el Bartan Valley, Fernando se fue por otra ruta, el Wakhan Valley, y prácticamente en el cruce, bueno, un poco después, volvimos a encontrarnos. ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría! ¡Bartan Man! Te lo he dicho, digo, vamos a salir al cruce a la vez. Nos volvimos a encontrar y ya llegamos aquí juntos. Solo necesito una ducha de media hora y una cena gigante. Llegaba extenuado porque había estado 2 días recorriendo el Bartan Valley, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Y si puede ser vino, me lo merezco, me lo merezco. Hemos estado 2 días en Osh. Aquí nos hemos hecho brothers. Y es el momento de separarnos. ¿A dónde vas? Me voy a meter a Mongolia, a Ulan Bator y luego para Vladivostok. Es la ruta que tengo. Cuidado. Cuídate mucho. Seguro. Gracias. Un placer, Fernando. Chao. El caso es que una vez aquí en Osh, todavía tenía en la cabeza la historia de llegar a Mongolia o no. Ese día era el 19 de agosto y mi visa vencía el 23, es decir, me quedaban 4 días para hacer Kazajstán, Rusia y entrar a Mongolia. Era posible, pero pasaron 2 cosas que determinaron el futuro de este viaje. Resulta que Fernando se va de aquí y según sale de tal, se encuentra una boda y a un tío grabando con un dron. Y le dice, oye, ¿se puede aquí comprar o arreglar drones? Sí, sí, hay un tipo que arregla drones. Nuestro nuevo héroe se llamaba Sapar y arreglaba todo. Fui a su casa, un desastre de casa lleno de cables, esqueletos de dron, de todo tipo de artilugios. Y maravilloso porque no habla inglés, nada. Y yo no hablo ruso, nada. Entonces hemos tenido una conversación a través del Google Translator. No una, muchas conversaciones, ¿no? Tardaron 2 días en llegar la pieza. El caso es que me ha arreglado el dron. I appreciate. Thank you, Pasiva. Sapar me dedicó un día entero porque me arregló más cosas que el dron y no quiso cobrarme nada. Decía que a los turistas no se les cobra. Por supuesto, insistí, claro. ¿Es okay? Yes? Estos 2 días que tardé en arreglar el dron fueron ya definitivos para hacer imposible llegar a Mongolia, pero es que además el guionista me puso en el camino la forma más sencilla de mandar la moto de vuelta a casa. Hay una empresa polaca que se llama Adventure Factory que manda motos en camión desde Mongolia, pero también desde aquí, desde Kirguistán. La suerte de que esta empresa, que además de mandar motos a Europa, también organiza viajes en Kirguistán, estaban justo en Osh de paso. Así que me vi con ellos y ya dejé cerrado el envío de la moto desde Bishkek, también en Kirguistán. He crates them up and they get loaded onto a taut line truck all the way to Spain. Tema zanjado. El viaje terminaba en Kirguistán. Y yo además tenía un plan B, que sigo teniendo. El caso es que en ese momento me quedaban 10 días más o menos para disfrutar del dron, de mi moto Raco y de hacer ruta off-road por el país, que es espectacular. ¿Vosotros creéis que el guionista fue capaz de dejarme en paz?
Pues no. Para recorrer Kirguistán había conseguido unos tracks que tenían muy buena pinta, tanto por paisajes como por posibles berenjenales. Los 100 primeros kilómetros aproximadamente eran asfalto y después entrábamos en camino de tierra para mucho tiempo. Pero tan solo unos kilómetros después de que acabara el asfalto, me giré para poner la cámara de atrás y me di cuenta que no estaba. Total, que me di la vuelta, volví por donde había venido, muy despacio, intentando encontrar la cámara, y en toda esa confusión, de repente apareció un 4x4 dando gritos y pitidos. ¡Coño, qué alegría me acabas de dar! ¡Hostia, que te sigo! ¡Me cago en la leche! ¡Qué alegría! ¿Cómo nos podemos encontrar aquí, hombre? Pues mira, llevábamos siguiéndote, diciendo, nos lo vamos a cruzar, y ¿qué tal? Muy bien. Claro. Bien, acabo de perder una cámara y estaba dando la vuelta. ¿Y hacia dónde vas ahora? Pues iba a Mongolia, pero ya no llego. ¿No llegas? No. Pues luego No, te además he tienes... decidido parar y estoy mucho más feliz desde que he decidido parar. Claro. Sin prisa, ¿no? Bueno, Cristina y Carlos, ¿qué hacéis aquí? Estamos de vacaciones, sí, nos queda otra. Es un añito, Una 11 meses semanita. trabajando y un mesecito por aquí. Bueno, vamos a cenar. Hoy voy a cenar caliente. En lugar de queso con pan, igual tengo suerte. Buenos días. He dormido muy bien, pero tengo el brazo jodido. Ayer fue totalmente surrealista. Primero perdí la cámara, esta de aquí. Y después, al llegar aquí a dormir con Cristina y con Carlos, al aparcar, o sea, al dar la vuelta a la moto, se me desequilibró, que me pasa muy a menudo, y me la dejé caer y yo caí. Y al apoyar esta mano en el suelo, me he jodido el brazo. O sea, tengo una tendinitis de caballo. Ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, Aunque haya bien. sido una casualidad esto. Casualidad y Ya ves, pues sí, cuídate. y en unas circunstancias raras. Yo ya, me hubiera gustado que me hubieras conocido más, ¿no? De subidón. Gracias, igualmente. Pasando bien. Voy a terminar de recoger muy despacio, menos mal que me han ayudado ellos a cerrar las cosas porque no puedo hacer fuerza con este brazo. De hecho, no lo puedo ni mover, o sea, para conducir va a ser durísimo. Voy a intentar llegar hasta Narín, que, o sea, va a ser un día largo, pero en Narín hay guest house, hay, bueno, un poco de mimos para mi brazo y todo va a salir bien. Igual en el siguiente viaje, pero saldrá bien. Va a ser todo muy doloroso hoy. Bueno, ¡ah! ¡Hostia! No puedo embragar. Va a ser durísimo hoy, ¿eh? A ver, voy a acelerar mucho para no caerme. Su puta madre. Va a ser durísimo, o sea, justo me duele el juego que hace la muñeca cuando embraga y por supuesto no puedo agarrar el manillar con fuerza, o sea, tengo que llevar la mano sin ningún tipo de presión. ¿Qué le estará pasando a este viaje que no levanto cabeza? Todo esto tiene un sentido. La pena es no saber cuál es el sentido, ¿no? Pero todo tiene un sentido. Los 300 kilómetros que distaban desde la zona de acampada hasta Narín fueron un calvario como pocas veces recuerdo en todos estos años. Una pena porque la ruta y el escenario eran excelentes y yo estaba, como decía al principio, en lo mejor del viaje. Y luego todo el rato pista, rastrillo, agujeros. Me está salvando el cambio de la moto, que no hace falta embragar.
Porque las pocas veces que embrago, por, yo qué sé, porque hay un charco o porque hay un paso muy lento, o sea, veo las estrellas directamente. Y lo que queda, porque quedan 220 kilómetros. Estamos subiendo bastante. Oh, toca embrague. Qué viajecito, de verdad. ¿Y qué habrá pasado? O sea, yo, ¿por qué me lo mereceré? Supongo que sí. Hay un game over muy bonito aquí a la izquierda. El viaje parecía querer terminar exactamente igual que empezó, lleno de zancadillas e infortunios. Es una puñetera que vaya, es un suplicio. ¡Ah! Coño, ya. Bueno, 130 kilómetros. Quedan 3 horas para que se haga de noche. O sea, tenemos 3 horas para llegar. Finalmente, y tras 8 horas en la moto, llegué a Narín. Son las 6. Se nos ha dado bastante mejor de lo previsto, 1 hora mejor. En fin, vamos a ver, buscar un buen hotel, una guest house o un hostel o lo que sea, pero una habitación cómoda para mañana descansar. Llevo 3 días en un pueblo que se llama Narín, entre montañas, muy bonito, y llevo 3 días absolutamente en reposo. Me alquilé esta guest house en la que estoy solo. Pago muy poco, la verdad, pago menos de 10 euros, yo creo, ¿no? Como $10, perdón. Y la verdad es que no he hecho otra cosa en estos 3 días que descansar profundamente, o sea, me lo tomo muy en serio. La cosa es que no me he recuperado, y es que veo las estrellas cada vez que... O sea, todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es... Le doy a la palanca y... no grito por preservar mi hombría. Ahora viene lo peor, pero lo peor, o sea, no sabéis lo que es esto. Es que no puedo. ¿Sabes? Este movimiento que hago con esta mano, con este, o sea, es imposible. En tales circunstancias, el viaje estaba prácticamente finiquitado, pero no me quería ir del país sin visitar uno de sus mayores reclamos overlander, el lago Soncol. Y la ruta, que tenía que haber sido un auténtico placer, se convirtió de nuevo en un pequeño suplicio. Menos mal que tenemos a Pink Floyd para callar los lamentos. Estoy en el lago Soncol, que es un punto muy turístico de Kirguistán y era sí o sí el punto al que quería venir. Este era, digamos, indispensable. A pesar de mis dolencias, hasta aquí quería llegar sí o sí. Y estoy mucho peor de lo que pensaba. Es decir, tengo una tendinitis de caballo, eso ya lo sabía, pero es que aparte empiezo a pensar que tengo algún hueso de la mano, del dedo gordo de la mano izquierda, roto. Sería de verdad, sería de traca, que por semejante tontería que fue apoyar la mano me haya roto un hueso. O sea, yo espero que no. El año pasado fue tras el Gran Trade en Estados Unidos. Esos vídeos están súper bien. Bueno, la cosa es que Gonzalo y Julia... así de repente. ¿Perdón? Nos encontramos con Gonzalo y con Julia en... ¿Dushanbe? En Dushanbe. Sí. Y ahí no nos grabamos, ¿por qué no? Pero
luego hemos estado en contacto y justo coincidimos en el último Estábamos día. jodidos en Exacto. Repsam, estábamos muy jodidos. Claro, Julia estáis recién hostiados, tú estabas con el brazo, tú estabas con la herida, y ahora yo por solidaridad, no por otra cosa, he dicho, bueno, me voy a despedir. Bueno. Y aquí estamos, que nos vamos a comer una pizza. Ellos siguen viaje hacia Mongolia y yo no. Yo vuelo dentro de 2 días. El año que viene. Y después de 11 domingos y mucho misterio, finalmente no llegué a Mongolia. Hubo un momento, creo que se ha visto, en el que era mucho mejor no llegar que llegar. La próxima semana, en el próximo capítulo, que será el último de la etapa 14, os hablaré de varias cosas. Bueno, un poco de la mano y qué pasó con la mano finalmente. Os presentaré bien a Julia y a Gonzalo, que tienen una historia muy inspiradora que compartir. Hablaré, si puedo, del equipaje que lleve y sobre todo de la moto. Si queréis, me habéis hecho muchas preguntas todos estos meses que no he contestado, pues ahora es el momento. Podéis dejar en comentarios preguntas sobre la moto e intentaré contestarlas. Pero sobre todo, lo que haré en el próximo capítulo, que será el último de la etapa 14 y probablemente el penúltimo del año 2018, será contaros el plan B. Nos vemos la semana que viene. 1.100 euros pagamos por ella de segunda mano. Tenía 25.000 kilómetros en ese momento. ¿Y ahora tiene? 45.000. Después de 12.000 kilómetros con la moto, desde España hasta Kirguistán, yo creo que ya estoy en disposición de dar mi opinión.